Invitamos a subir a este estrado a los expositores y comentaristas que participarán en este primer bloque de conferencias. Don Manuel Castells, presidente del Consejo Asesor Internacional del Foro de Altos Estudios Sociales Valparaíso, y don Ernesto Otone, secretario ejecutivo adjunto de CEPAL, en cuanto a ponencistas. Y a los comentaristas, don Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso, don Hugo Bayerlein, gerente de Comercio Exterior de la Sociedad de Fomento Fabril Sofofa, e Ignacio Walker, investigador de CIEPLAN. Moderará el debate don Guillermo Campero, a quien dejamos con el uso de la palabra, no sin antes indicar que la modalidad para efectuar preguntas a los expositores será por escrito, identificando nombre y a quién va dirigida. Los jefes de sala disponen de más formularios si es que fuera necesario y deben ser entregados al asistente de sala con un plazo final de 20 minutos luego de iniciada cada conferencia. De igual manera, se informa que se certificará la participación y asistencia al presente foro, certificados que serán enviados a los domicilios consignados en la ficha de inscripción. Dejamos con la palabra a Guillermo Campero. Muchas gracias, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este evento del Foro Valparaíso, del cual todos somos miembros acá, en particular nuestro querido amigo, colega, sociólogo Manuel Castells, que preside el Consejo Internacional Académico de este foro y que va a iniciar la jornada de esta mañana con una presentación del tema de globalización y justicia social desde una perspectiva internacional o mundial. Bueno, no es necesario presentar a Manuel, ¿no? Yo creo que todos lo conocemos ya hace bastante tiempo. Cabe decir en todo caso que él es tal vez uno de los sociólogos de mayor importancia y prestigio hoy día a nivel mundial por sus trabajos y su desarrollo académico en la Universidad Oberta de Cataluña, que es una de sus grandes tesoros personales, creo yo, ¿no?, de producción académica, y de la Universidad del Sur de California, en los Estados Unidos, y muchos otros lugares en los cuales desarrolla su pensamiento y su producción. Él va a iniciar entonces con este tema, esta perspectiva a nivel mundial, esta conferencia, y posteriormente Ernesto Otone, secretario adjunto ejecutivo de la CEPAL, continuará con una perspectiva desde la óptica latinoamericana, en torno al mismo tema que nos convoca. Las preguntas van a ser, como ha dicho el locutor inicial, recibidas por escrito. Habrán personas encargadas de que ustedes puedan hacerles entrega de ellas hacia el final de las exposiciones y luego la sesión de preguntas será cuando termine este panel y el siguiente. Y están también, bueno, nuestros comentaristas que los presentaré en el momento que corresponda a todos también, queridos amigos. Sin más, dejo entonces a Manuel con la conferencia sobre globalización, una perspectiva mundial. Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días. Permítame, en primer lugar, expresar mi satisfacción por estar aquí con ustedes y agradeciendo la presencia a nuestra discusión, a la presentación de nuestras ideas y muy particularmente a los estudiantes que siempre constituyen la esencia del diálogo intelectual en la universidad. Si no abrimos este diálogo a las nuevas generaciones, nos iremos empobreciendo porque a partir de un cierto momento las neuronas del cerebro no se reproducen. También, si me permiten un muy pequeño inciso personal, es un placer ver que algunas ideas, proyectos, sueños que amigos y colegas de Valparaíso me comunicaron hace años con respecto a la posibilidad de crear aquí un núcleo de reflexión totalmente independiente de cualquier elemento político
y realmente mirando hacia las posibilidades de entender el mundo primero y luego, si es posible, transformarlo, pero primero entendiéndolo. Todo esto que parecía un sueño se ha ido realizando y durante estos años ha habido una serie de actividades y aquí estamos en un primer foro que efectivamente, como Agustín Esquella ha dicho, yo espero que se continúe y que sea un lugar en que la intelectualidad de Valparaíso y de Chile conecte con la intelectualidad mundial en un esfuerzo colectivo de diálogo y de iniciativa intelectual. Y también mi satisfacción personal por volver a esta ciudad que he conocido desde hace 40 años, porque efectivamente exactamente en junio de 1968 tuve el placer y la inmensa alegría de conocer a un país del que quedé prendado para siempre. Llegué a Chile cuando yo era joven profesor en la Universidad de París, llegué a enseñar en la Flaxo de Chile durante 6 meses, en buena parte debido a un cierto desacuerdo epistemológico con las autoridades francesas sobre las condiciones metodológicas de la participación observante en el movimiento de mayo del 68, con lo cual tuve que refugiarme en Chile y por tanto Chile fue tierra de asilo para mí, cosa que es curiosa porque en América Latina siempre el asilo es Francia, en mi caso el asilo de Francia fue Chile. Y desde entonces quedé intelectual y personalmente ligado a este país y a esta ciudad. El tema que hoy nos trae a discutir es un tema a la vez importante y en cierto modo ideologizado, que es el tema de la globalización. Con Ernesto Otone decidimos que él se centraría más en América Latina y por consiguiente no voy a hacerlo yo para no hacer doble trabajo y abrir el debate, ocupar el menos tiempo posible. Yo lo que voy a intentar es ver en qué medida, cómo podemos precisar cuando hablamos de globalización, qué queremos decir exactamente desde el punto de vista de la observación, pero de una observación recogida en forma analítica, en forma que nos permita ver los procesos y no simplemente los datos. Y para ello intentaré mostrar que lo que llamamos globalización es fundamentalmente la expresión de una sociedad red y que si miramos a los procesos globalizadores como procesos de constitución de redes, existen una serie de consecuencias teóricas y prácticas muy importantes que se deducen de esta visión y de esta interpretación. Es decir, no es un juego intelectual, es un cambio de perspectiva que puede permitirnos actuar sobre los problemas allá donde están y no allá donde la ideología nos dice que están. Permítame ser un poco más preciso. Para empezar, recordar mi definición de globalización de hace algún tiempo ya, como es un proceso, es el proceso de articulación de las actividades estructurantes de todas las sociedades, no de todas las actividades, sino de las actividades estructurantes de todas las sociedades, en redes planetarias que tienen la capacidad tecnológica, organizativa e institucional de funcionar como una unidad en tiempo real. Y en este sentido, esta globalización es relativamente nueva, simplemente porque las tecnologías de esta globalización son nuevas, porque la capacidad de manejar volumen, intensidad y complejidad de estas redes es infinitamente superior. Mi ejemplo típico es que, claro que la globalización existe en cierto modo formalmente desde hace mucho tiempo, incluso hay un libro que se llama Conectividad en la Antigüedad que muestra que hace 5.000 años el mundo estaba globalizado en redes de comercio y de intercambio de todo tipo. Pero no eran las mismas redes porque la tecnología de las redes no era la misma.
Y claro que América Latina estaba conectada mundialmente en el siglo XVI con España y con otros países, pero la principal conexión, materialmente hablando, con España era un convoy, una vez al año, que llegaba a Callao y volvía. Traía misioneros y tropas y burócratas y se llevaba las riquezas de América Latina. Por tanto, es algo distinto de la conexión en tiempo real de circuitos financieros, de producción de bienes y servicios, de intercambio de todo tipo que se produce hoy día. En cierto modo, yo diría que la globalización es la expresión más directa de una estructura social nueva en la que estamos viviendo en todo el mundo, que es lo que he llamado e investigado hace tiempo como sociedad-red, es decir, una sociedad en que las actividades estructurantes están basadas en redes de comunicación interactiva, basadas en tecnologías de información y comunicación de base microelectrónica, en redes de comunicación interactiva en todos los ámbitos de la vida social. Y como las redes no tienen fronteras, una sociedad-red se estructura globalmente. Por tanto, decir sociedad-red y decir globalización es lo mismo. Podría quedarme allí, pero sería un poco excesivamente resumido. Entonces, permítame precisar, desarrollar estas ideas de manera un poco más concreta. Para empezar, he hablado de dimensiones estructurantes. ¿Cuáles son estas actividades estructurantes que organizan la práctica social en todo el mundo, en todas las sociedades? Para empezar, obviamente, los mercados financieros globales. Mercados financieros globales que se organizan en torno a redes informáticas y que, por consiguiente, difunden de forma instantánea las turbulencias de información que afectan el funcionamiento del mercado financiero, no siempre con criterios económicos. Por ejemplo, la reciente crisis del mercado hipotecario en Estados Unidos ha tenido toda clase de repercusiones sobre los mercados hipotecarios del resto del mundo que no tenían los mismos problemas y las mismas conexiones, pero que se ha producido un efecto de contagio. Es decir, los mercados financieros globales son mercados caracterizados por la volatilidad, precisamente por la inmediatez de la transmisión de cualquier efecto en cualquier mercado. De hecho, la conexión entre crisis financiera y crisis inmobiliaria es la más explosiva de las burbujas financieras y este tipo de conexiones se transmiten rápidamente por las redes de los mercados financieros globales. Esto es uno de los primeros y fundamentales formas de articulación de la llamada red global en el mundo. Si vivimos en una sociedad capitalista en el conjunto del planeta, si el capital es global, estamos globalizados. Pero estamos globalizados de forma muy específica, que son esta red de mercados financieros. Lo mismo en la producción y distribución de bienes y servicios. La estructura productiva hoy día está descentralizada en el conjunto del mundo y no es simplemente la famosa división del intercambio desigual en que se descentraliza la manufactura, pero los servicios informáticos o los servicios financieros siguen articulados a nivel central. No es así. Hoy día la industria del software en países como India es una parte integrante de la industria del software en Estados Unidos. De hecho, los empleos que se han perdido en Estados Unidos en software en proporción son mayores que los empleos que se han perdido en algunas de las industrias manufactureras tradicionales como el acero, porque curiosamente la siderurgia ahora en Estados Unidos está boyante, mientras que la informática está decadente. Es decir, que lo importante no es que unos países ahora producen unas cosas y otros no, es que todos los países están en una red de producción, distribución y gestión de cualquier tipo de actividad productiva de bienes y servicios, incluidas actividades primarias, actividades extractivas, actividades manufactureras, actividades de información. Lo cual crea una nueva geografía económica en el mundo. Y que crea oportunidades para países que se incorporan al sistema a condición de ser capaces de una serie de factores de producción, recursos humanos
como elemento fundamental en cualquier tipo de actividad. Chile ha demostrado que una agricultura de tipo intensivo y con capacidad de marketing, con capacidad tecnológica, no tiene por qué ser menos competitiva que una manufactura o una industria informática. La cuestión es, por tanto, no desarrollar necesariamente industria informática, sino desarrollar toda la industria con elementos informáticos, que es distinto, todas las actividades con elementos informáticos. Por tanto, la infraestructura y los sistemas de información son fundamentales, la conectividad múltiple es central y el acceso a mercados es esencial, superando las barreras proteccionistas que existen en todo el mundo, pero sobre todo en los países centrales. La incorporación de China al mercado mundial es la consecuencia de esta lógica, y esta incorporación ha cambiado los datos del sistema productivo internacional. Pero insisto, tenemos que pensarlo como una incorporación real y articulada, no es una incorporación simplemente manufacturera. En estos momentos China posee más o menos el 25% de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Quiero decir que cuando la gente habla de las posibles contradicciones entre Estados Unidos y China, no hay contradicción posible, porque si China vende los bonos del Tesoro, se acaba la economía de Estados Unidos. Pero tampoco los pueden vender, porque no se puede acabar la economía de Estados Unidos, porque entonces, ¿a dónde exportan los chinos las manufacturas que producen y de las cuales sacan el capital para comprar los bonos del Tesoro de Estados Unidos? Y de la misma manera, la relación entre China, Estados Unidos, Japón. Es decir, en cierto modo, esta serie de redes complejas interdependientes es lo que ha construido la economía mundial. ¿Es una economía del conocimiento? Sí, pero es una economía del conocimiento en que el conocimiento genera productividad y competitividad en cualquier tipo de actividades. Insisto, no son dos sectores, el conocimiento y el desconocimiento, sino hay conocimiento y desconocimiento en cualquier tipo de actividad productiva. De hecho, la expansión del comercio internacional, que se considera como un elemento clave de la globalización, siendo importante, en realidad es una segunda derivada. Es el resultado de la internacionalización de la producción y la gestión. Más o menos un 40% del llamado comercio internacional se realiza al interior de redes de las mismas empresas y de sus redes auxiliares de proveedores. Es decir, si hay producción en distintos países, los elementos de esa producción en una empresa o en su red que atraviesan fronteras cuentan como comercio internacional, pero en realidad es una producción interna a la red de producción. Por ello, lo más importante no es tanto la expansión del comercio internacional, sino la expansión de la capacidad productiva del comercio internacional. Miren, la proporción del sector externo sobre el PIB en los países del África subsahariana es mucho más alta que la de la Unión Europea y la de Estados Unidos. Y sin embargo, no le sirve de mucho a África. ¿Por qué? Porque lo que es muy alta, porque lo que producen, además de lo internacional, vale muy poco. Entonces, en proporción al PIB, el comercio es fundamental, pero no le sirve para el desarrollo. Más aún, lo que exportan son bienes y servicios de escaso valor añadido. La gestión del comercio internacional, por tanto, depende sobre todo de la gestión de la localización de actividades. Y en esas redes múltiples, la idea de que se había acabado la importancia estratégica de las materias primas y energéticas es una idea hoy día totalmente obsoleta. En este momento no se puede pensar la economía del conocimiento sin pensar a la vez la economía de materias primas, la economía energética, la dependencia de los sistemas de producción relacionados a su componente energético y el hecho de que materias primas son cada vez más valiosas en relación con materias de productos de la economía del conocimiento. Es interesante, en este momento los últimos datos de Estados Unidos muestra que el impacto del aumento de precios de energía, que es enorme, hay un sector en donde no se nota, es el sector informático electrónico, donde los precios siguen bajando.
porque efectivamente es el sector que sufre menos del impacto energético. Lo cual creo que obliga a repensar las condiciones de articulación de la globalización en términos distintos de los tradicionales a los que nos habíamos acostumbrado, de sucesión de sectores de actividad de poco valor añadido a mucho valor añadido, asimilándolos a los sectores de materias primas y, por otro lado, los sectores de conocimiento. Lo que sí está claro es que la ciencia y la tecnología son los factores productivos fundamentales en todos los niveles. En energía también, y en el procesamiento y extracción y desarrollo de materias primas también. Y la ciencia y tecnología se ha construido hoy día ya en redes mundiales de ciencia y tecnología. No existe ninguna capacidad de ningún país de ser autosuficiente en ciencia y en tecnología. Ciencia y tecnología se constituyen en redes. Claro que en esas redes hay nodos mucho más importantes, pero lo importante de la dinámica de las redes es precisamente que todos los elementos de la red son necesarios para su competencia. No es ignorar las relaciones de poder que existen en la red, pero son relaciones que yo llamo de interdependencia asimétrica, lo cual quiere decir que no es lo mismo estar en Valparaíso que estar en Múnich o que estar en Silicon Valley, pero que la relación es una relación que hay que ver en su conjunto. Cada vez más la investigación en ciencia y tecnología, la aplicación de investigación en ciencia y tecnología se hace en redes entre universidades, en redes entre centros científicos y en redes entre empresas y entre ciencia, entre universidades y empresas. Hoy se está aprobando en la cumbre de la Unión Europea, exactamente hoy, la creación y desarrollo de una nueva institución universitaria que puede representar por lo menos un motivo de reflexión a las condiciones actuales de producción de ciencia y tecnología, lo que se llama el EIT, European Institute of Innovation and Technology, que lo crea la Comisión Europea, pero que lo apoyan una serie de empresas y universidades. El EIT parte con la idea de construir comunidades de conocimiento e innovación distribuidas en el conjunto de Europa, conectando distintas universidades en temas específicos y centros de investigación de empresas, por ejemplo, en energía y cambio climático. Y esas unidades producirán investigación y harán un doctorado de esas especialidades concedido conjuntamente por estas universidades. Las comunidades de innovación y tecnología se crearán y se disolverán según cómo vayan los problemas mundiales. Por tanto, es una visión completamente distinta de la universidad tradicional, en la que no desaparecen las universidades como tales, pero se formalizan las redes de conexión, de colaboración y de sinergia entre los distintos sistemas universitarios, conectados con centros de investigación de empresas que también financian las investigaciones. Creo que lo digo como ilustración, porque coincide que es hoy donde se está decidiendo la creación de la institución y representa un ejemplo de lo que puede ser el nuevo tipo de ciencia y tecnología en red global. Naturalmente, los mercados de trabajo también están globalizados y segmentados a tres niveles. Por un lado, los procesos migratorios. Por otro lado, un mercado global para las profesiones de alta especialización, analistas financieros, informáticos de alto nivel, jugadores de fútbol, es decir, artistas de rock. O sea, esto es un mercado globalizado. Pero luego, además, el conjunto de los mercados de trabajo de todo el mundo están articulados en una lógica global de inversión-desinversión en función de las empresas. Por tanto, los mercados de trabajo, si bien la gente los vive localmente, los mercados de trabajo están articulados en esa red global. Y, naturalmente, la comunicación, el centro de nuestra capacidad de ser, pensar, hacer, decidir, interactuar. El mundo de la comunicación es un mundo que a la vez está constituido en redes globales, locales, de empresas, de medios de comunicación y
en Internet como forma de redes horizontales de conexión mundial, cada vez más ligadas a la comunicación móvil. Les recuerdo que hoy día, en términos de la explosión de la comunicación móvil, hoy día hemos superado ya el 50% de tasa de penetración de abonados de móviles sobre población mundial. En este momento hay 3.400 millones de abonados a la comunicación móvil, lo cual, contando que los bebés todavía no tienen móvil, lo tendrán dentro de poco, y contando con que una familia o un pueblo en África tienen con un móvil todo el pueblo, quiere decir que más o menos un 60% de la población mundial hoy está conectada por telefonía móvil. En el momento en que los protocolos de Internet empiecen a ser más factibles en la comunicación móvil, quiere decir que hay un acceso masivo a Internet, lo cual no soluciona problemas, crea toda clase de otros problemas, pero lo que quiere decir que la comunicación está fundamentalmente globalizada. Y los dos mundos no son distintos. El mundo de los grandes medios de comunicación y el mundo de Internet y de móviles son mundos que están más o menos controlados por los mismos grupos mediáticos. MySpace es Murdoch, MySpace es News Corp, y YouTube, el gran movimiento anarquista de vídeos de cualquier lugar, es Google. Entonces, los dos mundos están conectados. Pero el hecho de que estén conectados a las grandes corporaciones no quiere decir que no podamos seguir poniendo vídeos en YouTube. Es lo que llamo la mercantilización de la libertad. Es decir, Internet es fundamentalmente libre y hay gente que hace dinero con Internet. Mientras lo dejen libre, el momento en que YouTube haga censura, se crea otro YouTube al lado, porque hace falta simplemente 4 chicos y chicas jóvenes que monten la idea, lo suban a la red y se organizan YouTube, porque si se hizo una vez YouTube, se pueden hacer muchos más, y de hecho hay ya varias alternativas a YouTube que existen en la red. Por tanto, esto es interesante, que por un lado las grandes empresas entran a fondo en el mundo de las redes horizontales, pero no lo podrían controlar, podrían cerrar, pero no lo hacen porque necesitan hacer dinero. Y por tanto las redes se siguen expandiendo y el sistema de comunicación se hace cada vez más complejo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta lógica de redes en la globalización? La primera y fundamental es que las redes, como sabemos, conectan, pero también desconectan. Las redes conectan y desconectan simultáneamente. Y cuanto más se está conectado a la red en términos de creación de valor, de capacidad de comunicación, de capacidad de desarrollo, la desconexión de la red se hace cada vez más costosa. Matemáticamente, unos colegas en California acaban de desarrollar una ley. Ustedes saben, es muy conocida la ley Metcalfe, en que muestra cómo el valor de una red aumenta exponencialmente cada vez conforme aumenta el número de nodos que existen en la red. Pero nadie había hecho la operación simple, puramente formal, matemática, de analizar cuál es el costo de la desconexión a la red. Y la ley que estos colegas están proponiendo, que la llaman la ley Tonga-Wilson, porque son ellos, son Tonga y Wilson, es que han mostrado cómo el costo de desconexión a la red en un mundo de redes es exponencial también y progresa mucho más rápidamente que el beneficio de estar conectado a la red. Por tanto, la dinámica formal de redes es que en la medida en que el mundo a la vez incluye y excluye, la capacidad de integración de todo lo que vale en la red según los programas de esas redes, programas en términos, imagínense, de mercados financieros o programas de capacidad productiva, todo lo que tiene valor se integra en la red, lo cual hace que lo que se devalúa mucho más rápidamente por no estar integrado a la red. Y esa es la dinámica inclusión-exclusión. Y de hecho es algo que vimos hace tiempo con mi amigo Fernando Enrique Cardoso en su encarnación anterior,
la primera, no la segunda ni la tercera, ahora ya está en la tercera, pero cuando era intelectual todavía, ahora vuelve a ser intelectual, escribimos un librito juntos en el que proponíamos la idea de que la dinámica de redes de la globalización llevaba a un problema mucho más serio que el de la explotación tradicional, y es el de la irrelevancia estructural. La irrelevancia estructural, es decir, la desconexión de la red de todo lo que no tiene valor según la red, es mucho más grave que la explotación, porque la explotación es una relación social. Si te sientes explotado, si eres explotado, tienes un poder de negociación, que es no dejarte explotar. Si el mundo y el sistema funcionarían mejor sin ti, el problema es mucho más serio, porque no existes, mejor que no existes. Entonces, esa es la dinámica de redes de exclusión que hace que la exclusión social y la desigualdad no es lo mismo. La exclusión social es algo mucho más profundo y que se desarrolla en el mundo a la vez que se desarrolla el mundo de integración y de valor a las redes. De ahí, por ejemplo, salen de todas formas otras formas de conexión, que es lo que yo he llamado hace tiempo la conexión perversa. Es decir, como la gente se resiste a desaparecer, constituyen la mano de obra fundamental para que una parte de capital especulativo desarrolle otro tipo de redes, que son las redes de la economía criminal global, que hoy día son fundamentales en el mundo, tan fundamentales que no se puede entender casi ninguna sociedad hoy día sin integrar en el análisis esas redes. El blanqueo de dinero, según el Fondo Monetario Internacional, alcanza por encima del 5% del Producto Bruto Mundial, que, por cierto, les recuerdo, es más, bastante más, es 30% más que el valor de toda la industria electrónica e informática mundial. Es decir, por consiguiente, estamos hablando de algo muy serio y con impactos considerables en la lógica institucional. ¿Qué más efectos tiene esta dinámica de redes en la globalización? Pues, por ejemplo, el modelo específico de urbanización en el que estamos actualmente. Porque estas redes no son puramente electrónicas, no son puramente redes de intercambios entre computadoras, necesitan nodos de conexión, y estos nodos de conexión tienen localización. Allá donde las redes más importantes tienen nodos de conexión localizados, ahí es donde se constituyen las grandes aglomeraciones urbanas. Cuanto más redes coinciden en un nodo, más importante es ese nodo porque desarrolla sinergia entre las redes que aterrizan en ese nodo. Y eso explica la gran paradoja de la creciente concentración de población y actividades a nivel mundial en términos espaciales, en un momento en que los futurólogos nos decían que con Internet y las telecomunicaciones no necesitamos las ciudades y que las ciudades desaparecen. Bueno, pues saben que estamos en la mayor ola de urbanización de la historia. Hemos superado ya el 50% de la población mundial en áreas urbanas. Las proyecciones al 2025 es que llegamos a 2/3 y al 2050 que llegamos a 75% como mínimo, con lo cual, de hecho, estamos en un planeta totalmente urbanizado, pero no solo eso, en un planeta en el que hay concentraciones cada vez mayores de población en grandes áreas, no ya metropolitanas, megapolitanas. China en este momento está concentrando población en 10 grandes aglomeraciones de 50 millones cada uno. En Estados Unidos el 68% de la población está concentrada en 10 grandes conurbaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿pero por qué? Es también esa dinámica de redes, porque como las redes se constituyen en estos nodos se convierten en aspiradoras de actividades, capital, posibilidades, de modo que la gente, todo el mundo odia vivir en la gran ciudad, pero no te puedes permitir no vivir en la gran ciudad. Algunas personas dicen que viven en el campo, pero en realidad viven en la gran ciudad, solo que apartadas suficientemente para no sufrirla tanto. Consecuencias. Quiere decir que las políticas de desarrollo en estos momentos consisten fundamentalmente en obtener
formas de acceso a redes de creación de valor mediante la producción, la contribución de ciertos elementos, ciertos, lo que yo llamo billetes de entrada a la red. Para poder, lo más importante es estar en la red. Para eso no tienes que ser la punta mundial. Tienes que producir algo que una red de creación de valor necesite y que a cambio, por consiguiente, puedas integrarte. Pero también hay otras consecuencias. Este tipo de aceleración del crecimiento económico concentrado en nodos y absorbiendo los recursos en estas redes, mientras que el resto del planeta se desertiza, tiene enormes consecuencias medioambientales. Las políticas de desarrollo sostenible solamente pueden concretarse en la medida en que sean capaces de controlar el dinamismo espontáneo de las redes, que de otras maneras son incapaces de asumir el impacto directo que hacen. Consecuencias sociales y políticas, resumo muy rápidamente y podemos desarrollar una discusión. La primera es que en un mundo de redes, la única forma de cambiar la lógica de las redes es actuar sobre las redes. Y esto, de hecho, es lo que hacen los movimientos sociales, es lo que hacen las organizaciones sociales. Las ONGs hoy día que trabajan sobre los grandes problemas mundiales, trabajan sobre las redes. Sobre las redes, por ejemplo, mediáticas. Las ONGs que trabajan sobre el cambio climático trabajan sobre las redes de comunicación. Las ONGs que trabajan sobre los derechos humanos trabajan movilizando a través de Internet el conjunto de movilizaciones en los distintos países. Los movimientos indigenistas son a la vez locales y globales, locales pero coordinados en términos de estrategias continentales. El colega Ulrich Beck o Habermas dirían: nos hace falta entonces un gobierno mundial. Seguro. Tiene un pequeño problema, que nadie lo quiere. La gente en el mundo, el cosmopolitismo no existe. El cosmopolitismo, el ser ciudadano del mundo, lo pensamos 4 intelectuales cuando nos reunimos entre nosotros. Pero la gente no quiere, porque no saben qué es eso del cosmopolitismo. Lo único que tienen son sus gobiernos, sus alcaldes, sus estados, lo que conocen, y eso ya lo controlan poco. Imaginarse controlar unos cosmopolitas reunidos en alguna parte les da absoluto pánico. Entonces, lo mismo que la Unión Europea, cada vez que le preguntan a la gente si quiere un gobierno supereuropeo, la gente dice que no, y por eso tratan de no preguntárselo y hacer tratados entre estados y no constitución sometida a referéndum. Pero si a alguien se le ocurre hacer un referéndum, lo pierden. Con lo cual, el tema clave es que no hay una relación entre la problemática de redes globales y la gestión política e institucional, que sigue siendo nacional y local. Algunos han intentado decir, bueno, volvamos al Estado-nación duro, volvamos a la dominación directa y pongamos orden por la fuerza en el orden mundial. Eso fue el unilateralismo de Bush y ha acabado en un caos absoluto del sistema. Aparte ya de lo que se puede pensar de las políticas concretas de Bush, lo que Bush ha hecho es demostrar que ningún Estado, ni siquiera el superpoder más fuerte, puede gestionar, y menos a golpes de bomba, los problemas de la humanidad. Al contrario, los ha agravado considerablemente, y hoy día, de hecho, ha planteado en Estados Unidos la idea de que hay que ser multilateral y que solamente se pueden resolver los problemas multilateralmente. Entonces, en la práctica no hay un gobierno mundial, pero hay redes de estados que más o menos intentan, sobre problemas concretos, ir poniéndose de acuerdo. Obama ya le ha dicho a Gore que se prepare para empezar a ratificar el protocolo de Kioto, esta vez sí, que vuelve ahora a negociarse. Entonces, en cierto modo, vamos a ese unilateralismo de conexión entre los distintos estados nacionales para problemas concretos. Esto, de todas maneras, tiene una enorme dificultad, que son que en esos acuerdos interestados, de hecho los estados no juegan a la red, no juegan a la conexión del mundo, juegan a
maximizar sus posiciones de ventaja dentro de la estrategia en lo que son proyectos multilaterales. Luego hablará Ernesto de América Latina, pero creo que la idea de que América Latina necesita encontrar una problemática común y acuerdos para ir hacia adelante como organización reticular en un mundo de redes está siendo desmentida por la práctica. América Latina es cada vez más fragmentada, cada vez más dividida en términos de los intereses nacionales de los Estados, y de hecho la crisis es interna a los Estados, cada vez es más fragmentada interiormente entre comunidades subestatales, entre identidades subestatales. Por tanto, en lugar de ir hacia una América Latina integrada en redes capaces de gestionar el mundo, vamos hacia una América Latina claramente fragmentada, claramente dividida, en que los discursos de unidad bolivariana son cada vez más ideológicos y ligados a intereses específicos de Estados. Soluciones yo nunca tengo, como los que me conocen saben, pero una cosa sí es segura, y es que el llamado neoliberalismo, que es un término ideológico y peyorativo que no tiene realidad, si algo significaba, era la reducción de la globalización a los mercados globales y la supeditación de sociedades a mercados. Eso era, si vamos a la esencia de lo que se criticaba como neoliberalismo, globalización igual a mercado global y mercados por encima de sociedades. Y el mundo es plano. ¿Recuerdan? El mundo es plano. El mundo no es plano. Hemos verificado que el mundo no es plano, el mundo está lleno de sociedades. Los ciudadanos no son solo consumidores. Y por consiguiente, la idea de un mundo en el que hay reglas de juego fijas y uniformes a las que hay que adaptarse, se ha revelado como una ideología. La ideología de la globalización es esa, es imponer la idea de que solo hay una regla, solo hay un juego y que hay que adaptarse a ese juego. Ese marco de acción, la idea de que hay solo un juego y que hay que adaptarse a ese juego, eso se ha acabado. La gente no se lo cree directamente. Ha habido una puesta en cuestión fundamental de ese tema en todos sitios, desde luego en América Latina, y ha tenido consecuencias serias en términos de movimientos nacional populistas de nuevo tipo. Pero también se ha puesto en cuestión en Europa y se ha puesto en cuestión en Estados Unidos. Oigan, los dos principales candidatos demócratas han hecho campaña contra la globalización. Claro que los políticos pueden hacer cualquier cosa en campañas electorales, pero han ido muy lejos. Han estado hablando de la revisión de NAFTA y de la integración, y que no van a firmar ningún acuerdo comercial si no se integran derechos humanos, derechos medioambientales, derechos sindicales. ¿Derechos sindicales en China? Estamos hablando de una puesta en cuestión de la globalización desde Estados Unidos, con lo cual es una reapertura del juego. Por tanto, acabaré simplemente diciendo que en el sentido ideológico, la reina globalización ha muerto. Pero en nuestra práctica diaria vivimos en un mundo de redes globales en donde estamos cada vez más enredados. Gracias por su atención.